José Antonio, Pepe. ¿cómo está? Ya pasaron 24 horas, tienes más perspectiva de los hechos. Así es. ¿Qué destaca para ti? Mira, una cosa muy importante. Es la primera vez en 20 años que en una elección intermedia no se desploma el partido gobernante. La primera vez en 20 años. En 1997 el PRI se desplomó 11 puntos porcentuales y perdió la mayoría absoluta por primera vez en la historia. Fue un golpazo espectacular. Sí. En 2003 el PAN se desploma y pierde 50 curules, alrededor de 50 curules, el partido gobernante. En 2009 el PAN pierde 60 curules. Es un desplome también espectacular. El desgaste del poder. Pero ahora no, Pepe. Ahora, paradójicamente, en una situación de mucho descontento, de mucha inconformidad, de niveles de popularidad del presidente los más bajos que han tenido los presidentes en los últimos años, desde que se mide la popularidad presidencial, y el PRI va a perder unas cuantas curules que a su vez recuperará con las que gana el Partido Verde. A final de cuentas es muy probable que mantenga la mayoría absoluta el PRI, pero en todo caso, aunque no la mantuviera, no es un desplome como el que vimos en las otras 3 elecciones intermedias. Entonces, no hay voto de castigo a nivel federal para el PRI. Sí lo hay en los estados, los he estado mencionando, donde hay una alternancia, hay Nuevo León, para empezar. Voto de castigo en Nuevo León a los 2 partidos grandes. Sí, a los dos, al PAN y al PRI. Ahí sí fue. Querétaro. Y Sonora. Al PAN. Hay una alternancia. Guerrero. Al PRD. Michoacán, al PRI. Al PRI. Querétaro, al PRI. Así es. No sabemos qué va a pasar con Colima. Todavía está empatado. Está técnicamente empatado. Todavía. Sin embargo, todo indica que el PRI conservaría por escaso margen, pero conservaría Colima. Eso en los 9 estados, ¿no? Y habrá litigio. El PRI se queda con 5 estados de 9. El PRD con 1 estado, el PAN con 2 estados, y está el candidato ciudadano, que Así se queda es. con el más pesado de todos los estados, sin duda, económicamente hablando. Entonces, a nivel regional sí hay expresión de descontento, sí hay voto de castigo, pero a nivel federal no, Pepe. El voto de castigo contra el gobierno actual y el PRI, su partido, el partido gobernante, es muy pequeño. Otros indicadores de este descontento que vivimos estos meses podría haber sido la abstención. La abstención también refleja un alejamiento de la política, un malestar, una inconformidad con todo el sistema, no nada más con el gobierno, con todo el sistema, incluyendo el sistema electoral, de tal manera que la gente se aleja. Pues se redujo el abstencionismo respecto de hace 6 años. Sí, 2%. Sí, es decir, 2%. hace 6 años fue 46. 45. Entonces, perdón, 46. participación fue 46 hace 3 años. Sí. Y ahora es 48. Así es decir, se incrementó la participación. Entonces, ese indicador de descontento tampoco está ahí. Y el otro sería el descontento del voto nulo, que iba a reflejar o que podía reflejar un descontento hacia todo el sistema de partidos, no hacia lo electoral, porque está usando la boleta. Yo sigo pensando que en lugar de abstenerse por no tener alternativas o por estar molesto con todos los partidos, es mejor decírselo en las urnas, anulando el voto frente a la abstención. Sin embargo, el voto nulo se redujo también de 6 años para acá. Casi no existe el voto nulo, Pepe. ¿Por qué? Porque del 4.5 que están marcando como voto nulo, cerca de 3 es por error. Ese es el histórico. Cerca de 3 por error. Y de protesta 1.5, no es nada. 1.5, no es nada. Es decir, esa vía de protesta hacia el conjunto de partidos tampoco. Mostró que no es la mejor vía. Bueno, yo sí sigo pensando que frente a la abstención lo es, pero en todo caso no está ese indicador de descontento. Entonces, el descontento hacia el gobierno no se notó en las urnas, a nivel federal, a nivel nacional. El descontento a través de la abstención tampoco, se redujo la abstención. Y el descontento que se podría expresar a través del voto nulo hacia todos los partidos en conjunto se redujo respecto de hace 6 años. Aquí hay 2 posibilidades. O no había tal descontento, Pepe, y era ruido, era una ilusión óptica, el círculo rojo que todo el tiempo está ahí criticando, pero no había tal descontento en los ciudadanos, porque es una consulta nacional a los 83 millones de ciudadanos. O bien, sí lo hay, sí lo ha habido, sí se palpa de otras maneras, pero no se reflejó en las urnas por diversas razones. Aquí el problema que yo veo es si la clase política, el gobierno, los partidos prefieren leerlo primero, decir, pues ahí está, ¿cuál descontento? El descontento se expresa a nivel regional, sobre todo a los partidos con el Bronco en Nuevo León. Ahí se agotó, digamos, las alternancias, la gente se cansó de que la alternancia no se tradujera en un combate a la corrupción eficaz, a la impunidad, y busca esta otra figura, que yo también tengo mis reservas hacia ella, como Rafael Cardona, pero el caso es que a nivel nacional
no están los indicadores del descontento, y si se lee la clase política de que no había tal descontento, pues entonces yo no sé cómo se va a expresar. Gracias, José Antonio, por tu análisis. Pepe, nos vemos. Gracias, buenas noches. El doctor José Antonio Crespo. Hagamos una pausa, regresamos.